Las creaciones de la existencia, por el Dr. Jacobo Grinberg Silberbaum, México, 1976. Introducción y dedicatoria. Este libro trata de las creaciones de la existencia, creaciones del mundo y su hacedor, el hombre. Entre el universo que nos rodea y nuestra percepción del mismo, existe un abismo misterioso. La luz que vemos y el sonido que oímos no se encuentran como tales en lo externo. Son el producto de nuestra actividad cerebral. Sin embargo, ni aún en esta hay nada que se le asemeje. Ni la actividad de una neurona aislada, ni la de una población neuronal gigantesca son en sí mismas la luz o el sonido. Tampoco lo son los cambios de presión en el aire o la interacción electromagnética. Construimos nuestras cualidades perceptuales y en base a esta construcción describimos el mundo. Es por ello que somos los creadores. Quiero dedicarlo a E. Roy John y Alfredo Toro. Parte 1. Cuentos. Cuento El puente. Faltan exactamente 30 minutos. La cita es a las 3 de la tarde. El vuelo 226 sale dentro de 18 minutos. La sinfonía duró 47 minutos y 20 segundos, aunque hay quienes la tocan a ritmo más rápido y la hacen durar menos. ¿Te enteraste? El tiempo de latencia en el último experimento disminuyó 25 milisegundos. Es indudable que vamos por buen camino. Ordeñar una vaca con el sistema antiguo llevaba 86 segundos más que el método moderno. Me quedé en el museo 3 horas y media. Algunas esculturas eran tan bellas que permanecí observándolas más de media hora. ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes? Dicen que le llevó más de 3 años escribir el libro. ¡Caramba! Solo le dieron una sentencia de 7 años. El parto duró 8 horas. Pobrecita, ¿no crees? El reloj atómico vibra 1.000.000 de veces por segundo. Por tanto, su error de medición es desdeñable. Esa nube va a tardar 3 minutos en atravesar la ciudad. Utilice nuestro sistema de transporte. Le ahorrará 3 minutos en cada viaje. Llevo 2 años aguantándote. Por favor, apúrate. Tienes 10 minutos saboreando tu taza de chocolate. El proceso digestivo tarda más en completarse cuando no hay suficiente aporte sanguíneo. ¡Qué bien inyectas! Te tardaste menos de 5 segundos. Estaba lloviendo. El puente de metal húmedo y oxidado reflejaba la luz como si una descarga eléctrica lo estuviese alumbrando. Pedro se acercaba. A su lado pasaba el río, y aunque era temporada de lluvia, las piedras del fondo alcanzaban a sobresalir, agudas y amenazantes. La vegetación era selvática, y Pedro sentía que estaba dentro de un invernadero. Era delicioso bajar de la montaña para ir al pueblo a visitar al amigo. Hoy tenía muchas cosas que contarle. La columna pasaba por un momento de crisis. Probablemente había sido erróneo permitir que esa gente siguiera tratando de definirlos. Pedro se acercaba al puente y en ese momento tuvo la impresión de que algo iba a suceder. Ya estaba acostumbrado a sentir esas impresiones y siempre acertaba. Se enfrentaría a una estructura que aún no había sido capaz de destruir. Por un instante, un pensamiento apareció. Pedro trató de fijarlo, pero fue tan rápido que no lo logró. Solo quedó una sensación de grandeza mezclada con impotencia. Todavía trataba de recordar cuando aquello sucedió. Los compañeros que venían con Pedro solo vieron una figura resbalándose del puente y cayendo al vacío, hacia el río y las rocas.
Era, pensaban, la muerte de Pedro. Pedro lo recordó en el instante en que sintió que perdía el equilibrio. Volteó a ver el río y se vio a sí mismo resbalando. ¡Es esto! ¡Por fin! Llevo 3 años preparándome y he aquí que sucede. Ahora sabré si he aprendido lo suficiente. La caída era lenta, tanto que Pedro observaba todos sus movimientos. En un giro, se quedó mirando el cielo y decidió rodearse de una esfera del mismo color. Todo era azul y en medio, Pedro, tranquilo y seguro, al darse cuenta de que iba a durar una eternidad. Su vida empezó a volver. Era un niño, jugaba en el jardín, hablaba con su perro y perseguía las hojas que caían de los árboles. Vivió toda su niñez y aquella adolescencia llena de estímulos, de apariciones de universos y realidades, después de su vida en coma, el modo en el que se había formado y todo lo que había aprendido. La esfera continuaba. Era imposible destruirla. Habían pasado años y la esfera seguía sosteniendo su vida y su historia. Pedro se vio a sí mismo, movió sus brazos y sus piernas flotantes. Era una decisión. Solo consistía en querer que ocurriera sin preguntarse nada. Simplemente es tener la certeza absoluta. Súbitamente, la esfera desapareció. El momento estaba muy cerca. Algo estaba fallando. Pedro se concentró, tratando de que reapareciera lo azul, y en ese instante llegó a las rocas. Sintió el golpe y se vio rebotando 3 veces, cada una más lenta y despacio que las anteriores. Y después vino el dolor. Era terrible. Todo el cuerpo lo sentía, como un grito cortante y rasposo. De las muñecas y de los tobillos brotaba sangre, y todo como resultado inescapable de una historia y una vida. En ese momento, la esfera azul reapareció. El dolor se olvidó y todo volvió a detenerse. Tercera llamada. Tercera. Dentro de 1 minuto comenzará la función. Hagan favor de ocupar sus asientos. Podemos encender, señor, los motores. Tardan exactamente 12 segundos en arrancar. Trae los caballos dentro de 2 minutos, si no, llegaremos tarde a la cita. El doctor dijo que estaría aquí dentro de 30 minutos. La luz se iría en 32 segundos. ¡Qué lástima! Las baterías solo nos permiten oír 16 minutos de la grabación. El latido no se presentó en el instante en el que lo esperábamos, sino 200 milisegundos después. Es una desgracia, pero tengo taquicardia. La reunión fue muy aburrida, pues se prolongó 2 horas. Cuento: El jardín. Una superficie verde cubierta de rocío, olor a flores y un vientecillo suave formado por el batir de las alas de mariposas. Una sombra fresca y un calor húmedo, tranquilo y sereno. Una niña y un adulto. ¿Sabes?, le decía el adulto a la niña. Últimamente he pensado que la vida es difícil y todos tratamos de encontrarle un sentido y nos martirizamos pensando en nuestras obligaciones y responsabilidades. Lo que nos rodea nos aprisiona y nunca coincide con nuestros deseos. Yo, por ejemplo, quisiera ser libre, hacer lo que me viniera en gana y sentirme feliz. Sin embargo, no lo puedo hacer. A veces pienso que lo mejor sería huir y dejar de enfrentarme a tanta dificultad. La niña se acercó al adulto, se sentó en sus piernas y le pasó sus bracitos alrededor del cuello, dándole al mismo tiempo un beso en la mejilla. El adulto la abrazó y continuó. Seguramente hubo una época en que los hombres vivían tranquilos y todo era fácil y sencillo, en la que podían hacer lo que desearan sin avergonzarse y sin temer a las consecuencias. En esa época me hubiera gustado vivir.
Yo sé que es un pensamiento fantástico y que quizá todo el problema se encuentre en mí, pero al mismo tiempo pienso que las condiciones externas ayudan. Un pajarillo tomó una rama y sosteniéndola con el pico, la llevó por los aires hacia su nido. La niña dejó de escuchar al adulto y sonriendo le señaló al ave en vuelo. El adulto volteó a ver al pájaro, pero inmediatamente dejó de hacerlo y siguió hablando. Recuerdo que cuando era niño me gustaba jugar y no pensaba que existieran problemas en el mundo. Más bien, sentía que todos eran libres, como yo, y solo pensaba que era feliz y que quería a los demás. La niña empezó a manifestar signos de intranquilidad. Dejó de abrazar al adulto y apartándolo con un delicado pero firme movimiento de brazos, lo miró a los ojos y le dijo: lo más fácil es lo más difícil, puesto que solo se logra matando el deseo y la palabra. El adulto no lo podía creer. Una niña de 3 años no podía hablar de esa manera. Asustado e impresionado, le rogó a la niña repitiera lo que había dicho. Esta parecía no oírlo. Se acercó a un rosal y señalando una flor, dijo: ¡qué bonito color!, ¿verdad? El adulto insistía: por favor, repite lo que acabas de decir, o mejor aún, explícamelo. La niña se puso en cuclillas y acercando su carita al pasto, empezó a observar lo que sucedía dentro de la espesura miniatura. Mira, le dijo al adulto, aquí hay un gusano. ¿Por qué se mueve tan chistoso? Óyeme, respondió él, te lo explicaré si tú me explicas lo que dijiste antes. La niña tomó un poco de hierba que se llevó a la boca y después de hacer una mueca de repugnancia, exclamó: ¡puf! ¡Qué feo sabe! El adulto insistía: por favor, explícamelo. La niña se vio las manos, movió los dedos y se sonrió. Mira, dijo, parecen muchos gusanitos. Con una expresión mezcla de fastidio y paternalismo, el adulto le dijo a la niña: cuando alguien te pregunte algo, debes al menos hacerle caso y tratar de contestarle. La niña lo miró y con una expresión triste tomó su muñeca y mientras se alejaba, dijo casi para sí misma: tonto, eso es lo que he estado haciendo. Cuento: El ciego. El Instituto Smithsoniano de Estudios Experimentales de la Ceguera ocupa un edificio antiguo de ladrillos rojos. Sus 4 pisos se encuentran en la esquina de las avenidas más arboladas de la vieja Boston. Cada piso se dedica al análisis de un problema relativo a la falta de visión. El primero investiga las posibilidades de los defectos de eco. El segundo trabaja con analizadores de reflexión térmica. El tercero estudia la neurofisiología de la vía visual. Cada uno de los 3 tiene trazado un plan de trabajo que se revisa cada 5 años y es dirigido por un profesor y un grupo de ayudantes. El 4º piso, de más reciente construcción, se aparta completamente de la organización característica de los 3 que lo sostienen. Aquí se investiga el problema de la sustitución sensorial. 4 grupos de investigadores se enfrentan aquí al casi insoluble problema de sustituir la retina por un sistema electrónico de transducción de imágenes luminosas. El problema es de tal envergadura que solo un ambiente de absoluta libertad y falta de jerarquía entre los científicos del 4º piso ha podido crear la atmósfera adecuada para que surjan ideas ingeniosas y originales, tendientes a resolverlo. Desde luego que ha habido innumerables fracasos y aproximaciones erróneas, pero de eso se ha aprendido, y por fin, uno de los 4 grupos parece acercarse a la solución. El Dr. Rack gusta levantarse muy temprano y recorrer a pie la distancia que separa su casa del instituto. El aire mañanero y las calles plenas de árboles frondosos son un tónico contra la desesperación y ayudan a que aparezcan nuevas ideas. El seminario de ayer,
piensa Rack, fue un completo desastre, aunque las críticas al nuevo sistema eran fundadas. Es cierto que hemos llegado al límite técnico y a pesar de ello, no logramos la suficiente definición. Es necesario pensar alguna forma nueva de enfocar el problema. El laboratorio del Dr. Rack era un verdadero paraíso electrónico. En una de las paredes, una computadora de cuarta generación, zumbada, fatigada, mientras trataba de resolver un problema de muestreo de señales alimentadoras para la matriz que transduce las señales eléctricas en pulsos táctiles. En el centro del cuarto, el Dr. Jalik refunfuñaba mientras sincronizaba el barrido de un osciloscopio con memoria. 3 cámaras de televisión estaban conectadas a un convertidor analógico digital que a su vez activaba 400 amplificadores de pulsos montados con una plataforma móvil. Pero el orgullo del laboratorio era la matriz transductora. 400 convertidores en 20 por 20 columnas la formaban. El cuerpo de la matriz era de plástico flexible y se ajustaba a la forma curvilínea de cualquier espalda o vientre del adulto. Las cámaras de televisión recogían la imagen luminosa y la convertían en pulsos digitales que después de ser muestreados por la computadora pasaban a los amplificadores, los que a su vez activaban los traductores táctiles de la matriz. Cuando ésta se colocaba en la espalda de un sujeto y el sistema comenzaba a funcionar, las imágenes visuales eran transformadas en sensaciones táctiles que reproducían en la matriz la forma del objeto enfocado por las cámaras. Los sujetos sentían la serie de estímulos táctiles en la espalda o el vientre. Las primeras señales resultaban imposibles de identificar, pero a medida que los sujetos adquirían experiencia, comenzaban a reconocer objetos conocidos. Era indispensable dar un entrenamiento, el cual implicaba la necesidad de que el invidente manejara activamente la cámara de televisión y además tocara con las manos los objetos enfocados. Después de varios meses, el ciego podía distinguir formas geométricas y objetos complejos. El máximo avance se lograba cuando un invidente podía identificar diferentes caras y cuando a través de la información táctil adquiría la noción de 3 dimensiones y de superposición en profundidad. No obstante, todos estos logros no se había podido resolver el problema que representaba aumentar la definición y el detalle de las imágenes táctiles. 400 elementos transductores de la matriz eran el máximo de unidades que se podían colocar en la superficie plástica. Sentado detrás de su escritorio, Rack observaba atentamente a Jalik. Es un colaborador muy eficaz, pensaba, pero un poco falto de imaginación. En los 2 años que llevaban trabajando juntos, había demostrado una capacidad joviana para llevar cualquier proyecto hasta sus últimas consecuencias, pero parecía completamente incapaz de crear una nueva concepción. En esto, seguía pensando Rack, se manifiesta su ascendencia. Posiblemente no sea una real falta de creatividad. Quizá no es del todo libre, y eso le impide, por miedo seguramente, encontrar nuevas interacciones o atreverse a hacer una integración original de la información. Jalik detectó la mirada de Rack. Se sintió incómodo y con curiosidad lo miró de reojo. Lo que vio fue una de las transformaciones por las que frecuentemente pasaba Rack. Su cara, que había permanecido seria y meditativa, empezó de pronto a sonreír. La sonrisa cambió de expectante y tímida a franca y clara. De pronto veía a Jalik con asombro. Rack soltó una carcajada y momentos después empezaba a reír frenéticamente sobre el papel que estaba colocado en su escritorio. A Rack le acaba de ocurrir lo que es común en toda inteligencia original y de excepción. Las consideraciones que hizo acerca de su colaborador lo habían llevado casi en forma directa al problema técnico que representaba aumentar la definición del sistema de sustitución sensorial. La solución, pensaba Rack,
es exactamente la misma que necesita Yalik, es decir, mayor libertad y flexibilidad para el manejo y la integración de información. Era obvio que el sistema de matriz fijo estaba destinado irremisiblemente a toparse con un límite infranqueable en cuanto a su posibilidad de dar definición de imagen. La dichosa matriz, seguía pensando, debería transformarse en algo que no fuera fijo, sino que manejara movimiento en sustitución de la cantidad de elementos transductores. Una línea horizontal de electrodos acoplados a un sistema de barrido vertical de la imagen luminosa podría ser la solución. El diagrama de flujo del sistema era claro, y el Dr. Rack lo pasaba al papel. La cámara de televisión debería barrer la imagen en sentido vertical. La información horizontal le daría una serie de puntos fijos que cambiarían su estado de activación de acuerdo con los cambios de luminosidad graduados que se detectarán durante el barrido. El sistema solo tendría como límite el número de elementos de la línea horizontal, pero esta podría colocarse alrededor de toda la cintura del sujeto, de modo que su longitud, y por lo tanto la cantidad de electrodos, fuera muchas veces mayor que la dimensión horizontal de la matriz que actualmente empleaban. Desde luego, que esto implicaba un cambio fundamental en toda la programación electrónica y casi seguro una necesidad de mayor entrenamiento para los sujetos, todo lo cual era posible solucionar. Solo se requería paciencia e inventiva, es decir, Yalik y Rack. «Oye, Yalik», le dijo Rack a su colaborador, «se me ha ocurrido». Yalik y Rack. Las primeras clases del profesor Stone siempre provocaban en sus alumnos un estado de inquietud. No es que Stone fuera impresionante en su aspecto o rígido en sus maneras, sino que era ciego. La cátedra de psicología que impartía era impecable por su elegancia y claridad, sobre todo cuando hablaba de audición y de percepción táctil y propioceptiva. Pero cuando explicaba las leyes de la percepción visual, su tono de voz, generalmente firme y conciso, sufría una transformación sutil, aunque perceptible. Había una disminución de volumen y un mayor espaciamiento entre frases. A los alumnos les encantaba escuchar a Stone hablar acerca de sus sueños táctiles. Siempre suscitaban multitud de preguntas. ¿Cómo era posible soñar con un relieve o una cara sin verla? ¿En qué forma se identificaba un árbol sin que apareciera una imagen visual del mismo? Stone no entendía la mayoría de las preguntas, porque él mismo no comprendía la necesidad de ver un árbol o una cara para reconocerla. Es más, para Stone, el ver era una dimensión insospechada y solo posible en referencia a la experiencia táctil o auditiva. El profesor Stone intuía una diferencia básica entre él y todos los videntes que lo rodeaban, incluyendo, por supuesto, a sus alumnos. Los videntes parecían no sentir a los objetos y muchas veces hablaban de ellos en cuanto a cosas distantes y lejanas. En cambio, él no podía referirse al mundo sin sentirlo cercano y propio. Tanto que el concepto de lejanía le era casi incomprensible, solo quizá semejante al de un recuerdo o al pensamiento del pasado. Cuando en la cátedra discutía las leyes gestálticas de la percepción visual, siempre sentía una opresión en el estómago y una especie de confusión mezclada con angustia, sentimientos que surgían de su incapacidad de entender lo que él mismo parecía considerar un hecho. El sentir la falta de dudas y el completo acuerdo de los alumnos al afirmar que cuando un objeto estaba distante se le veía más pequeño que cuando estaba cerca, o cuando hablaba del cambio de la forma percibida de un objeto dependiente del punto de referencia, le producía a Stone una sensación de conflicto insuperable. Cuando Stone llegaba a su casa, después de estas clases, se le podía ver tocando una y otra vez el mismo objeto, cambiándose él mismo de posición cuando lo hacía, a veces sentado, otras parado y otras caminando. Pero los objetos siempre seguían iguales, ni su forma ni su tamaño dependían del punto de referencia del profesor.
es un verdadero absurdo, se decía después de tales intentos. Para mí, el mundo permanece constante y no hay posibilidades de cambiarlo a mi antojo. Esa es su realidad, y por más que intente entender las fantásticas alteraciones que dicen percibir los otros, jamás lo lograré. Entiendo la lógica del desarrollo que lleva a los demás a poder cambiar los objetos. Seguramente depende de la extraña capacidad de percibir cosas que están más allá del alcance de la mano, pero ese entendimiento no me lleva a sentir. En ocasiones, Stone parecía acercarse a la solución de la interrogante. Sabía que si se alejaba de una fuente sonora, el volumen de ésta disminuía y viceversa. Pero esto no dejaba de ser sonido, nunca semejante a un rostro o a un árbol. Otro problema que lo inquietaba era el de la simultaneidad. Cuando tocaba un objeto o escuchaba una canción, las vivencias que tenía siempre eran de un devenir secuencial. No lograba entender cómo podía ser de otra forma. Sus alumnos le decían que la visión de una cara era una percepción simultánea de todos sus elementos. Él mismo sabía acerca del carácter teórico de las configuraciones perceptuales, y así las mencionaba al dar clase, pero no las entendía. Solamente en una ocasión, igual que con el problema del punto de referencia, creyó acercarse a comprender el problema. Hacía un año, mientras preparaba un guisado, siempre hacía la comida él mismo, le había caído encima un jarro con agua hirviendo. A pesar de la desesperación que sintió, se dio cuenta que el dolor ocurría simultáneamente en su cara, brazos y piernas, pero esto tampoco era el tipo de información que obtenía al tocar un objeto, y este tocar siempre tenía que hacerlo por pasos. Claro que los elementos de sus recuerdos táctiles eran casi simultáneos en su evocación, pero esto era simplemente una aceleración en los pasos de elemento a elemento, y nunca una verdadera simultaneidad. El sistema de barrido del Dr. Rack daba sus primeros frutos. Un sujeto había logrado ver la hora utilizando un reloj de pulsera. Sin embargo, el entrenamiento de los voluntarios se había complicado terriblemente. En primer lugar, no era posible lograr adelanto alguno cuando el aprendizaje de sustitución se hacía desde un principio con el nuevo sistema. Las experiencias con los ciegos que se entrenaban en esta forma habían sido un completo fracaso. Era necesario dominar primero la matriz fija y después pasar al barrido, lo cual triplicaba el esfuerzo y el tiempo de aprendizaje. No obstante, esta complicación, la definición obtenida, era muchas veces superior a la lograda con la matriz fija. Stone se enteró casi por casualidad. Fue durante el viaje diario que hacía en autobús de su casa a la escuela. Dos personas comentaban una noticia recién aparecida en los diarios. Se trataba de los recientes logros del Instituto Smithsoniano. Stone se acercó a los charlistas y les pidió le leyeran la información que comentaban y le dieran la dirección del instituto. Cuando el Dr. Rack invitó a sentarse al profesor Stone, intuyó que la posibilidad de utilizarlo como voluntario reportaría grandes beneficios al instituto. No era la apariencia de Stone lo que le hacía pensar tal cosa, tampoco el conocimiento de que era psicólogo. La verdad es que estos siempre eran los peores sujetos, sino la serenidad que se adivinaba en su rostro y la manera pausada y profunda de hablar. Rack le explicó a Stone las bases teóricas del sistema experimental de sustitución y quedaron de acuerdo en empezar el entrenamiento el día siguiente. Stone era un alumno brillante. En 4 sesiones aprendió a manejar las cámaras de televisión y a identificar figuras geométricas simples. A las 2 semanas se le inició en el manejo del sistema de barrido. Stone se fue dando cuenta de las diferencias entre él y los videntes. Esta percepción dejó de ser teórica y se convirtió en vivencial. Era un sentimiento mezclado de orgullo y lástima. Ciego como estaba, no tenía las limitaciones que ahora empezó a advertir en los videntes. Ellos solo podían ver de frente.
Él, en cambio, sentía lo que estaba delante y lo que se escondía detrás de ese adelante. Cuando conversaba con alguien, sabía la totalidad. En cambio, cuando un vidente conversaba, solo conocía lo que veía, y esto siempre correspondía a lo que estaba enfrente reflejando la luz. Lo que percibía el vidente tenía limitaciones y dependía de posiciones especiales y de movimientos. Lo que él sentía no tenía esas limitaciones. Sin embargo, la ceguera no permitía ver más allá de cierta distancia. Lo que ocurrió en la 27ª sesión del entrenamiento fue un acontecimiento memorable para Stone y todo el Instituto Smithsoniano. Stone llegó al instituto alrededor de las 8 de la mañana. Desde el instante en el que subía las escaleras para dirigirse al 4º piso, tuvo la sensación de que algo insuscitado sucedería aquel día. La expresión de Stone alarmó al Dr. Rack y le hizo pensar que algún problema fuerte aquejaba a aquel ser singular, pero no se atrevió a preguntar nada. A Stone le fue colocada la cinta flexible con electrodos y el zumbido familiar de la computadora indicó que todo estaba listo para iniciar la sesión. A Stone no le había costado mucho trabajo proyectar al exterior impulsos táctiles de la matriz fija. Es más, podía sentir con toda facilidad los efectos gestálticos de la estimulación discreta y construir de esta manera figuras continuas, entendiendo todas sus interacciones. Su discriminación de objetos había alcanzado un grado de desarrollo tan extraordinario que era capaz de identificar caras. Stone estaba viendo un objeto de cerámica, cuando accidentalmente alguien movió el acercamiento del objeto de la cámara de televisión. Stone sintió como si la figura que estaba viendo aumentase de tamaño. Eso era al menos lo que pensaba, pero súbitamente y en completo desacuerdo con sus pensamientos, estiró los brazos hacia adelante y con un movimiento brusco echó su cuerpo hacia atrás. A Stone no le volvió a fallar la voz al hablar en clase. En realidad, nadie notó el cambio. Era solo una diferente entonación y un ligero cambio de frecuencia. Nada más. Cuento: El egoísta. Se acercó Juan a su amigo y le preguntó: ¿qué haré con mi hermano? Siempre deprimido y deseando morir. El amigo miró a Juan a los ojos y a su vez le preguntó: ¿eres feliz? Juan adoptó una expresión sombría y le contestó: ¿cómo se puede ser feliz en una situación con la que te cuento? Sería el máximo de los egoísmos. El amigo sonrió, tomó a Juan por los hombros y le dijo: tu felicidad es el verdadero egoísmo y la peor forma de ayudar a tu hermano. Si no lo crees así, escucha pues la siguiente historia. Habían 2 maestros de escuela, los cuales deseaban comunicar su saber a sus alumnos y pensaban que de esa manera formarían una nueva generación de mentores. Uno de ellos era serio, rígido y en sus clases nunca manifestaba emoción alguna. Comunicaba información de libros y tratados y lo hacía en la forma más exacta posible, tratando de que sus alumnos aprendieran a reproducir tal información. Se daba por satisfecho cuando lograba que los pupilos repitieran de memoria sus clases. Opinaba que un maestro no debería dejar al azar sus clases, las preparaba detalladamente, paso por paso, y siempre viéndose enseñando. Era una persona infeliz. El otro se entusiasmaba en clase, al hablar se emocionaba y vivía profundamente. Pensaba que la clase era más en provecho propio que en el de los alumnos, y por tanto le interesaba más aprender él mismo que enseñar. Nunca preparaba sus clases con detalle, sino más bien esperaba que de la interacción con los alumnos surgieran nuevos conocimientos e ideas. Cuando esto ocurría, no ocultaba su emoción ni su alegría. Nunca separaba la enseñanza de su autoconocimiento, ni le interesaba que el alumno lograra repetir la información, sino más bien que la hiciera suya por propio descubrimiento. Era una persona feliz
puesto que se daba a sí mismo. Ahora te pregunto, Juan, ¿cuál de los dos te hubiera gustado tener como maestro? Juan no dudó un instante al responder y dijo, el segundo. Pues bien, le dijo el amigo, así como tú escogiste el segundo, puesto que entendiste que su felicidad era lo que iba a lograr su objetivo, así también lo entiende tu hermano. Lo único que puedes hacer por él es ser feliz tú mismo y no tratar de cambiarlo. Te darás cuenta que esto es lo único que posiblemente lo hará resolver su problema. Tienes que ser egoísta en ser tú mismo y lograr tu felicidad, puesto que este egoísmo representa en realidad el auténtico altruismo y la más profunda generosidad. Aquellos que te vean así aprenderán de ti y desearán ser ellos mismos. Preocuparte preocupándote y pensar que tu infelicidad es la única posible respuesta es el peor de los egoísmos y la más aberrante falta de generosidad. Cuento, el monasterio. Me gusta la idea de tu libro, decía Luis. Creo que ya es tiempo de que alguien se atreva a escribir sobre neurofisiología, planteando las preguntas que resultan del conocimiento de uno mismo. Sí, eso es exactamente lo que yo opino, dijo Juan. Nuestro conocimiento de los procesos fisiológicos siempre se han relacionado con fenómenos muy simples, como si no nos atreviéramos a considerar los fenómenos complejos como susceptibles de estudio científico, al pensar que son místicos o simplemente filosóficos. ¡Claro!, afirmó Luis. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Ve, por ejemplo, el fenómeno de atención. Antes, se le consideraba como concepto filosófico y como tal, solo asequible a una aproximación espiritualista. Pero ahora estudiamos la atención de sus bases neurofisiológicas y ya no nos asusta emplear el término. Es más, continuó Luis, hasta tratamos de explicarlo. Juan miraba a Luis con expresión tranquila. De pronto, recordó algo y le dijo, en mi libro hay un capítulo que analiza la relación entre actividad eléctrica cerebral y aparición de una experiencia subjetiva. Eso, interrumpió Luis, es algo que jamás se averiguará. Podremos llegar a definir y conocer cuáles neuronas se activan en determinado momento y con qué patrones, pero no sabremos cómo resulta la experiencia subjetiva a partir de esos patrones. No veo por qué no lo podremos hacer, dijo Juan. Al menos yo creo que todavía estaré vivo cuando eso ocurra. Déjame explicarte, reconvino Luis. Cuando tú presentas un objeto a un sujeto, el objeto se transforma en un patrón geométrico de activación neuronal. Si cambias el objeto, la geometría de activación tridimensional también cambiará. La visión y la experiencia respecto del objeto deben estar íntimamente ligadas a la geometría de activación. Pero yo me pregunto, ¿cómo una particular geometría de activación de elementos independientes puede dar lugar a la experiencia subjetiva? Seguramente se relacionará con una propiedad emergente de tipo gestáltico, pero ¿con cuál? Juan se acarició la barba y subiendo los pies sobre la mesa, le dijo a Luis, bueno, hay una posibilidad, y esa es lo que yo llamo el hipercampo. ¿Hipercampo?, preguntó Luis, extrañado. Sí, contestó Juan, así lo llamo yo. Mira, te explicaré el concepto. Cuando el patrón geométrico de activación aparece, se crea un campo de fuerzas eléctrico alrededor de cada unidad de carga, lo cual, a su vez, provoca la creación de superficies de campo, determinadas por la interacción de cada campo eléctrico aislado. Estas superficies están en 3 dimensiones y, por tanto, son volúmenes tridimensionales de carga. Por supuesto, deben ser muy complejos y con muchas arrugas e involuciones. Pues bien, estas superficies tridimensionales de campos son el hipercampo. Este da por resultado el fenómeno que hemos denominado experiencia subjetiva. Desde este punto de vista, todo ser la tiene.
aunque en diferentes niveles. Luis estaba extrañado. No podía creer lo que escuchaba. Pensaba que la pregunta no tenía contestación, y he aquí que alguien creía tenerla. Era un concepto revolucionario que podría cambiar toda una ciencia, o quizá crear una nueva. El problema, dijo Luis después de un tiempo, es ¿cómo registrar el hipercampo? Pues si fuera posible hacerlo, podríamos conocerlo y aún modificarlo. Tienes razón, contestó Juan, es un verdadero problema. El Museo de Historia Natural es un edificio gigantesco que contiene las más extraordinarias colecciones de animales disecados. Una de sus salas presenta toda la evolución del hombre a través de millones de años, pero lo más precioso para Luis era la posibilidad de presenciar las demostraciones del planetario Hayden adjunto al museo. Luis se sentó debajo de la cúpula gigantesca y de pronto todo se oscureció. Empezaron a aparecer miles de estrellas formando constelaciones y galaxias. Los puntos brillantes parecían estar colocados en un espacio tridimensional de una geometría espectacularmente compleja. Cada estrella estaba separada de las otras por un espacio aparentemente vacío, pero si uno pensaba un poco, era posible imaginarse millones de campos gravitacionales que hacían interactuar un elemento estelar con los otros. Luis contemplaba asombrado y de pronto se dio cuenta que el universo era un gigantesco hipercampo y que como tal debía poseer experiencia. El seminario se llevó a cabo 5 días después. La discusión fue difícil, pero poco a poco todos se dieron cuenta. Se decidió cambiar los diseños experimentales y el laboratorio empezó a dirigir su esfuerzo a lograr la meta. La vereda se fue estrechando. Llegó el momento en que tuvieron que abandonar las monturas para seguir a pie. El monasterio se divisaba en las alturas. Nadie podía explicar cómo tan gigantesco edificio pudo ser construido sobre la cima de la montaña. Llegaron al mediodía. Luis entró primero y les pidió a sus compañeros que esperaran afuera hasta el anochecer. Esto, les dijo, dará el tiempo suficiente para convencer a los monjes de nuestras buenas intenciones. El centro del edificio era una bóveda gigantesca, en la que ardían cientos de antorchas colgadas de las paredes. El techo de aquel inmenso recinto estaba completamente ennegrecido por el humo de las llamas. En el centro mismo estaba sentado un hombre. Parecía no respirar, y sus brazos extendidos e inmóviles lo hacían semejante a una estatua pétrea. Luis se acercó y después de hacer el saludo tradicional, pidió permiso para hablar. El hombre hizo un ligero movimiento afirmativo y Luis, después de tragar saliva, le explicó la razón de su visita. El hombre escuchó con atención y no hizo pregunta alguna. Parecía entender todos los conceptos, y cuando Luis le confió que habían llegado a la noción de hipercampo, pero no sabían cómo estudiarlo, el hombre dijo tranquilamente: «Es tu problema, y es muy simple. Debes olvidarte del método, puesto que es posible preguntar cuál es la probabilidad de que las probabilidades conserven su probabilidad. Una vez que lo hayas conseguido, todo vendrá solo». «Pero, ¿qué es lo que vendrá?», preguntó Luis. «Lo que vendrá», dijo el hombre, «es el darte cuenta que el hipercampo de este universo es solo uno de los que un número infinito existen, y que cada uno de ellos es solo un elemento de otro más, y este a su vez parte de otro. Eso», continuó, «te permitirá saber que lo que sucederá contigo es lo más improbable». «No lo entiendo bien», dijo Luis. «Te lo explicaré», contestó el hombre. «Cada uno de tus cambios es una expansión de tu conciencia. En cada una de ellas, el universo es comprendido por ti en forma diferente. Te explicas las cosas distinto, las ves distinto, las sientes distinto. Empiezas por pensar que todos los hombres son iguales a ti, pero después
te das cuenta que puedes conocer lo que te rodea y a ti mismo, y el hecho de que los hombres sean iguales desaparece en cuanto real y ya no funciona como punto de referencia. Lo que te sucede es lo que menos probabilidades tiene de suceder, y esto es porque siempre consiste en un cambio de referencia, en algo nuevo, imposible de prever con los antiguos puntos de referencia, puesto que no está en ellos. Pues bien, eso mismo te sucederá con la ciencia. Se convertirá en algo real y bello, pero no en un punto de referencia, y en ocasiones será cómico saber que alguna vez lo fue. Luis empezaba a comprender. Sabía que lo que aquel hombre decía era verdad. Se dio cuenta que había llegado al monasterio con la idea de lograr un método para conocer el hipercampo y supo que la búsqueda de métodos y el énfasis en utilizarlos no era más que el punto de referencia que usaba. También vio que el nivel en el que uno se encuentra y las referencias que emplea solo se conocen cuando se les destruye, y se les destruye porque se les conoce. ¡Claro!, dijo súbitamente el hombre. Solo se les conoce cuando son destruidas, y se les destruye porque ya se han conocido y ha llegado el momento de expandirse más. Es decir, cuando se logra comprender todo un universo, se pasa a otro. Ya no se puede permanecer en el mismo. Es lo que pensaba, dijo Luis, y no solo eso, sino que también veía que por esa razón todo parecía estar determinado. Uno presiente el momento adecuado para transformar y expandirse, y ese momento siempre llega en el instante preciso, esto es, cuando se ha comprendido. La medianoche llegó, y Luis no fue a buscar a sus compañeros. No era necesario. Cuento: el viaje. Viajar en el subway neoyorquino es una experiencia desagradable. Las estaciones son sucias y malolientes. El chirriar de las ruedas metálicas y el ruido de su fricción es doloroso e impide escuchar. La falta de oxígeno y el cuerpo mojado por el sudor hacen pensar en otros tiempos, y eso siempre es odioso. Además de desagradable, la experiencia es repetitiva. Siempre sucede lo mismo. Bueno, no siempre. La última vez había sido una delicia. Faltaban 20 estaciones, es decir, 20 chirridos, 20 aceleraciones y el mismo número de mentadas de madre. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¡Qué deliciosa y agradable aparición! Una bellísima criatura se ha sentado frente a mí. Sus ojos y su boca son ventanas al misterio. La forma de recogerse el pelo indica que un modo completamente diferente de pensar está incluido en ese cuerpo maravilloso. Mira al vacío. No nos hemos encontrado, pero al hacerlo, lo sé con seguridad, no se provocará ningún cambio, quizás solo incomodidad. Maldita sea, estar tan cerca de la posibilidad de aprender miles de cosas y no poder hacerlo. Debo destruir la sensación. Es el deseo lo que evita ser. Son las ganas de misterio lo que evita encontrarlo. Tengo que destruirlo. Siempre está en la infancia. Es algo que me enseñó alguien. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y qué? No lo sé, pero seguramente me lo enseñaron. ¿Qué daría porque al cerrar los ojos aparecieran imágenes con claridad, como cuando se escucha música? Una montaña de ladrillos rojos rectangulares y todos idénticos. La persona gorda y canosa se acerca. Toma un ladrillo y lo pone en el suelo. Coloca cada nuevo ladrillo sobre el anterior, aunque sin fijarlo permanentemente. Las paredes, así construidas, van alcanzando altura. En un momento, el constructor deja de ser visible. Solo paredes de ladrillos colocados en círculo y alzándose al cielo como una gran chimenea. El señor gordo queda incluido en el centro de su construcción. Ya no se le ve, solo se siente su presencia.
Una gran carretera, miles de autos idénticos moviéndose en la misma dirección con igual velocidad. Amarillos, achatados, brillantes, iguales en todo. Claro, pensé, eso explica la otra enseñanza, es decir, el querer tener, la necesidad de valorar las cosas de acuerdo con su importancia. Pero acabo de ver la causa y el fundamento es solo la unión redundante de elementos idénticos. Sin embargo, eso no responde a la pregunta inicial. ¿Por qué el deseo y la necesidad? Las personas deben respetarse, le dice la madre al niño. Debemos ser capaces de hacerlas sentir bien. Debemos sonreírles y acercarnos a ellas con una actitud agradable. Todas ellas lo merecen. Una persona solo es una forma que se mueve. Cuando habla, mueve la boca y sus palabras son lo que son para mí. Yo soy el que da el merecimiento, solo yo. Ninguno de los que me rodean piensa, solo hablan y se mueven. Debo sonreírles para que no se sientan mal. Eso es todo. En una ocasión, encontré a alguien con quien no se requería explicar. Ella entendía, puesto que pensaba. ¿Es posible que todos sean así? La gente que te rodea, le dice la madre al hijo, tiene normas de conducta que tú debes respetar. Es claro que tú eres muy inteligente y por lo tanto debes procurar no hacerlas sentir mal. Ser inteligente es un don fantasmal, incuestionable en su carácter etéreo y mágico. Si dicen que lo eres, te lo están asignando y ya. Esa es la razón que hacía valorar a los demás, al valorarme a mí mismo. Deseaba transmitirles la misma impresión que la madre de la imagen comunicó a su hijo. Necesitaba hacerlo para ser. Un padre gigantesco le enseña a su hijo el significado. Es necesario que los otros te conozcan para que valgas algo. Tú eres la imagen que proyectas. Eres como te ven que eres. Por tanto, debes proyectar sabiduría e inteligencia. Mírame a mí. Nunca digo tonterías. Siempre proyecto lo que quiero que vean en mí. Asomado a la ventana de su cuarto, el niño llora. No puede salir, puesto que todo lo que ocurre afuera es proyección de imágenes. Es mejor estar solo, pero se tiene la sensación de prisión, puesto que nada existe afuera, ni tampoco adentro. Nunca había experimentado tal sensación, hasta el día en que la conocí. Todo se aclaró. Yo no era el único. Parecía que todos éramos algo más que lo que se veía, pero ¿todos? La muchacha se bajó en la siguiente estación y sus pasos decían que también había comprendido cuál era la razón del deseo. Los viajes en subway son desagradables, pero el de la última vez. Muchas gracias por quedarte a escuchar esta primera parte de este grandioso libro.